Es una ley que ha disparado el miedo entre muchos migrantes en Estados Unidos. El 1 de julio entró en vigor la nueva ley migratoria del estado de Florida, la más dura contra los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, que incluye fuertes multas y puede conducir incluso a penas de 15 años de prisión. La normativa fue impulsada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que aspira a convertirse en presidente en las elecciones de 2024. México considera que son medidas inspiradas por la xenofobia y el nacionalismo blanco y advierte que podrían inducir a actos de discriminación contra la comunidad mexicana y latina, con o sin papeles. Debido al temor a esa ley, muchos indocumentados están dejando Florida, según activistas. And like I said before, just a lot of nervousness. A lot of guys have left the state already, kind of fled the state, just kind of scared. ¿En qué consiste esta nueva ley? ¿Cómo va a afectar a los inmigrantes indocumentados y a los negocios que dependen de esta fuerza laboral? ¿Y hay propuestas para regularizar a las personas que entraron ilegalmente a Estados Unidos? Aquí te damos más contexto. Para empezar, es necesario aclarar que la ley de Florida es una ley estatal y no federal. Eso quiere decir que la ley solo se aplica en el estado de Florida y no en todo el país. A diferencia de una ley migratoria federal, esta medida no puede regular en sí la entrada y salida de migrantes a Estados Unidos. Lo que la ley de Florida hace es endurecer los controles hasta un nivel no visto antes, para hacerle la vida más difícil a los migrantes indocumentados. Creo que lo que busca es más que nada que la gente sienta miedo y angustia, porque en realidad lo que vemos es que el estado de Florida depende mucho de la mano de obra de inmigrantes. Para entender mejor el contexto de esta ley estatal, hay que agregar además que Estados Unidos es un país peculiar en asuntos migratorios, no solo porque es uno de los países que más migrantes recibe año tras año, sino porque en él viven y trabajan millones de personas indocumentadas. Y a diferencia de en muchos países europeos, por ejemplo, los migrantes que consiguen entrar a Estados Unidos pueden comprar casa, sacar una tarjeta de la Seguridad Social o una licencia de conducir pese a no tener papeles. Todo eso les permite incorporarse más fácilmente al mercado laboral. Estados Unidos obtiene así gran parte de la mano de obra que necesita. Se cree que la ley tiene para DeSantis un fuerte componente electoral. El gobernador busca ser candidato de los republicanos en las elecciones presidenciales de 2024 y ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular el caballo de batalla de su campaña electoral. Los republicanos acusan desde hace tiempo al gobierno central de Joe Biden de no asegurar las fronteras del país. Como parte de su batalla contra la administración Biden, DeSantis dice que la ley servirá para tomar medidas contra la inmigración ilegal. La ley afecta directamente a más de 770,000 personas sin papeles y tiene un presupuesto de $12 millones para reubicar a inmigrantes de Florida y llevarlos a estados más benévolos con la migración, donde están las llamadas ciudades santuario, que buscan proteger más a la población migrante. DeSantis ya envió hace meses a decenas de migrantes a Martha's Vineyard en Massachusetts, una medida considerada por muchos como populista. La isla donde muchos famosos pasan sus vacaciones se declaró como santuario en la época de Donald Trump en rechazo a las políticas migratorias del expresidente. Pero la ley abarca varias otras medidas concretas que asustan más a los migrantes. La legislación obliga a las empresas de más de 25 empleados a usar el E-Verify, un sistema de verificación del estatus migratorio de los trabajadores. Si contratan a un indocumentado, las empresas podrían pagar multas de $1,000 diarios. Pero lo que sí está creando es confusión, angustia, entonces hay personas que no saben si eso significa que van a perder su trabajo o no. Y hay empleadores también que, sin tener claro exactamente qué es lo que la ley les pide, están pidiéndole ahora a todos sus empleados que tengan que den sus datos para poderlos pasar por el sistema de E-Verify. También se invalidan documentos de identificación y licencias de conducir de otros estados donde no es necesario probar el estatus migratorio regular para conseguir la licencia. Pero a partir de ahora solo será válida una identificación de Florida.
Los hospitales deberán recopilar información sobre el estatus migratorio de los pacientes e informar a las autoridades. Activistas advierten del efecto de esa medida y aclaran sobre su alcance. Esta ley lo único que requiere es que las personas que buscan cuidado de salud se les pregunte cuál es su estatus migratorio. Ahí lo que tememos es que, y hemos escuchado ya de algunos casos, que la gente, uno, no busque ese cuidado de salud por temor a esa pregunta, pero en realidad esa pregunta, uno, tienen el derecho a no contestarla, y dos, no quiere decir que se van a tomar sus datos personales, lo único que hace es mandar esta información en forma bruta como estadística al Estado. Y por último, uno de los puntos más controvertidos y confusos de la ley, la prohibición de transportar indocumentados de otros estados hacia Florida. De hacerlo, los conductores podrían ser acusados de tráfico de personas. Habrá penas de 5 a 15 años de prisión y multas de hasta $10,000. El 20% de la población de Florida es de inmigrantes, entonces creo que no va a faltar una familia que tenga un familiar que los quiera venir a visitar o que ellos quieran salir del estado para visitar a esos familiares. La persona que va conduciendo, sí se sospecha que sabiéndolo está trayendo personas que no tienen documentos al estado, pueden ser arrestadas por tráfico humano. La medida también afecta a personas que van a trabajar a otros estados y luego vuelven a Florida. Teniendo en cuenta todo esto y que los migrantes juegan un papel crucial en el funcionamiento de la agricultura, la construcción o la hostelería en Florida, ¿cómo afectará esta ley a la economía de ese estado y del país en general? La industria agrícola, que es con lo que trabajamos, ¿no? Somos una organización de trabajadores agrícolas. Es una industria de 7.1 mil millones de dólares y además calculamos que como la mitad de los trabajadores agrícolas son indocumentados. Eso representa en realidad una gran pérdida para la industria. También porque gran parte de la mano de obra son temporeros. Gran parte de la mano de obra que viene a la Florida a trabajar tanto en vegetales como en frutas, etcétera, es reclutada en otros estados, es reclutada en Texas, por ejemplo, y traída acá de manera temporal, ¿no? por estación. Y eso ya se está viendo afectada. Unas consecuencias negativas que se centrarían sobre todo en Florida. Economistas suponen es que el beneficio más bien va a ser para los estados donde no existe esta legislación y también tienen industrias agrícolas importantes, ¿no? Ya existe esa migración y creo que el impacto pues, económico sobre la Florida puede ser duro. No creo que tenga un impacto tan dramáticamente importante para la economía norteamericana, pero sí para este estado. Muchos temen un mayor trato discriminatorio y una estigmatización de la comunidad latina, incluso de aquellos que tienen sus papeles en regla. La ley afecta a todos los inmigrantes en el estado porque en el momento en que alguien te identifica como inmigrantes, entran en el poder de cuestionar tu legalidad. Entonces eso crea también problemas para nuestras comunidades. Por otro lado, algunas voces creen que la ley, muy estricta sobre el papel, no se aplicará con esa dureza en la práctica, porque ese discurso es sobre todo parte de la estrategia de DeSantis para obtener apoyos. Pero unas medidas muy duras tendrían un impacto demasiado grande en la economía y el mercado laboral. DeSantis quiere ser más papista que el Papa, para ser gracioso, ¿no? Él quiere ser más trumpista que Trump. Y en ese sentido puede ser lo que él no anticipaba, y lo vimos, por ejemplo, en legislación similar en el estado de Alabama, ¿no? La Florida es una economía altamente dependiente de mano de obra, sobre todo la agroindustria, de mano de obra inmigrante.
y mano de obra, sobre todo indocumentada, ¿no? Entonces, hay mucha gente, inclusive del sector privado, que ya está ¿no? alzando la voz de alarma y que van a empezar a tener un problema serio de reclutamiento de empleados, ¿no? de trabajadores para el campo. Y eso puede tener un impacto enorme sobre la Florida, por lo que se piensa que efectivamente son leyes en papel mojado, que nadie realmente va a implementar estas leyes. Lo cierto es que el sistema migratorio de Estados Unidos está colapsado desde hace tiempo, porque no puede procesar la cantidad de migrantes que recibe año tras año, y porque tiene como indocumentados a millones de personas que son cruciales para la economía del país. Muchos expertos piden por eso una reforma para regularizar a esas personas. La alta polarización política y la fuerte disputa entre republicanos y demócratas, sin embargo, hacen imposible desde hace décadas conseguir un acuerdo para la reforma.